Bueno, entonces yo les envié esta guía donde habla de evapotranspiración. Aquí está en sí los fundamentos teóricos de lo que es evaporación, transpiración y evapotranspiración. Entonces, pues, así de manera general ya habíamos hablado de la evaporación, que tiene que ver con la radiación solar que calienta el agua y produce energía cinética y se nos produce la evaporación. Y de la transpiración también habíamos hablado en las clases presenciales, que tiene que ver con la vegetación, que las plantas toman el agua del suelo y más o menos el 95% del agua que toman del suelo la transpiran en forma de gas. Entonces, la evapotranspiración es la mezcla pues, de los dos efectos, de la evaporación y la transpiración. Y tenemos por aquí un término que es la evaporación potencial y evapotranspiración potencial. Bueno, cuando hablamos de potencial es el máximo que se puede presentar. O sea, esto teóricamente es el valor máximo que se nos puede presentar de evapotranspiración. Pero tenemos algo que es la evapotranspiración real, que es la que se produce efectivamente en el sitio, pues tiene que ver con las condiciones meteorológicas y las edafológicas, que son la interrelación entre el suelo y las plantas. Entonces, una cosa es la potencial, que es la máxima que puede presentar, y otra es la evapotranspiración real, que es la que se presenta realmente en el sitio. Bueno, entonces de la evaporación ya sabemos que tiene que ver con la energía cinética que se produce por la radiación solar. Simplemente lo que hace la radiación solar es calentar las moléculas del agua y de esa manera se produce la energía cinética y comienzan a subir las partículas en forma de gas. Y los factores que intervienen, pues la radiación solar, la temperatura del aire, el viento, la presión atmosférica. Y una de las cosas importantes que debe saber es cómo se hace la medición. Entonces, la medición se hace por medio de unos instrumentos conocidos como evaporímetro. Esto es lo que tiene que ver nada más con evaporación. Y esos instrumentos pues son tanques de evaporación y los evaporímetros. Y de manera teórica se hacen balances hídricos y también por medio de las fórmulas empíricas, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Tenemos los tanques de evaporación, que son simplemente un recipiente como en forma de taza, que se colocan a que por efecto de la radiación solar se produzca la evaporación en el sitio. Se pueden tener exteriores sobre el suelo, enterrados o flotantes. Los flotantes pues, son los que colocan encima de los embalses, lagos y lagunas. Y son un instrumento de esta forma, son muy sencillos. Entonces el instrumento pues simplemente lo que nos va a medir es cuántos milímetros de agua se pierde al día por evaporación. Aquí en esta tablita tenemos los elementos adicionales que lleva el evaporímetro. Entonces tiene un anemógrafo que simplemente nos hace la medición de velocidad del viento y direcciones del viento. Es este instrumento que tenemos por aquí en la imagen. Uno que se llama psicómetro, que nos mide la humedad, el termómetro que nos mide la temperatura, el barómetro que mide la presión atmosférica. Díganme. Sí. Profe, qué pena interrumpirlo. Es que un compañero dice que si lo puede aceptar para entrar a clase. Se llama Sebastián Domínguez. Espere, mire, es que como tengo la pantalla compartida, no había visto quién estaba, entonces ya me salgo de aquí y y entonces, gracias, profe. Qué pena. Listo, ya creo que no hay nadie más por aceptar. No. Listo, entonces en sí esos son los instrumentos que tenemos. Aquí tenemos que pueden ver que el evaporímetro tiene también un pluviómetro.
La importancia de que tenga el pluviómetro, el evaporímetro, es que pues si llueve en el día se le debe restar la cantidad de agua que cayó para tener en sí cuál es la evaporación real que hubo. Entonces por eso es que tiene el pluviómetro que tenemos por aquí en este sitio. Ese es el pluviómetro, ese que tenemos acá. Entonces debe estar también porque si llueve, pues si no lo tuviéramos, no sabemos cuánta agua debemos ahí restarle a la evaporación. Bueno, esto ya es los tipos de evaporímetros, como dependiendo del modelo, pues tienen diferentes cosas, pero en sí la función es la misma. Y ya por aquí llegamos a la parte numérica. Hay algo muy importante en la hidrología que creo que también les había hablado en las clases anteriores, que son los balances hídricos. Un balance hídrico, pues en sí es saber qué cantidad de agua nos queda en el sitio después de que produzcan los efectos del ciclo hidrológico. Entonces, por aquí tenemos la evaporación, que va a ser igual a almacenamiento inicial menos almacenamiento final, más sí que es un caudal de entrada, más la precipitación, menos caudal de salida y menos infiltración en el subsuelo. O sea, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, entonces en sí el balance Profe, y todos esos valores, dígame. Esos datos de esos valores nos los da como una máquina, unos estudios o... Toda la medición que se hace en campo, digamos la evaporación, pues es medición en campo con los evaporímetros que vimos anteriormente. Profe, sí, ¿dónde podrían estar ubicados los evaporímetros? Los evaporímetros los colocan en las estaciones climatológicas o estaciones hidrológicas, sí. Entonces, pues pueden estar en cualquier sitio de la superficie terrestre, inclusive ahí veamos que hay evaporímetros que se colocan encima de los lagos y los embalses, para medir directamente qué cantidad de agua se está evaporando en el sitio. Entonces, en cualquier sitio podemos colocar uno. Listo. Inclusive hay estaciones climatológicas que están encima de los edificios, en las azoteas. Entonces, el balance hídrico es simplemente saber cuánta agua entra a un sitio, cuánta agua sale y cuánta agua queda almacenada. Es eso, cantidad de agua que entra menos cantidad de agua que sale, nos queda el agua almacenada, que sería S1 menos S2. Eso es el balance hídrico. Y de lo que tenemos aquí en la ecuación de balance hídrico, pues todo puede ser medido con instrumentos o calculado con ecuaciones empíricas, de cualquiera de las dos maneras. Tenemos la evaporación, el caudal de entrada que puede ser medido, la precipitación que puede ser medida con un pluviómetro, pluviógrafo, el caudal de salida y la infiltración en el cielo. Diría, bolsa negra de cielo, bolsa negra de limón. ¿Me decían algo? Bueno, entonces, más adelante, ahora todavía no vamos a ver nada con el balance hídrico porque necesitamos tener claro todos los parámetros. Entonces, aquí está simplemente como referencia. En las clases posteriores ya vamos a ver bien cómo se hace un balance hídrico. Y pues en cuanto a la evaporación y evapotranspiración, pues tenemos fórmulas empíricas. Una fórmula empírica, pues es simplemente porque se sacó de tomar muchos datos de un instrumento colocado en campo. Entonces, si uno toma, por ejemplo, todos los evaporímetros que tenemos en Colombia y hace un estudio estadístico de cómo es el comportamiento de la evaporación en Colombia, pues puede sacar ecuaciones empíricas específicas que sean para Colombia. En el momento todavía no hay ninguna que sea para Colombia, pero en sí, pues esa es la manera de sacar una fórmula empírica, simplemente sacada con datos de campo. Y de aquí tenemos varias de las que se usan a nivel mundial para el cálculo de la evaporación. Entonces, pues tienen que ver con parámetros que son medidos en campo. Aquí tenemos parámetros como precipitación, tensión de vapor,
tensor de vapor en el aire, velocidad del viento a 2 metros de altura. Entonces esto pues simplemente medido con un instrumento a 2 metros de altura. Velocidad del viento sobre la superficie del agua, número de días del mes, son puros parámetros que son medibles. Simplemente de esa manera se sacan las fórmulas empíricas. Y bueno, llegamos a... esto es evaporación, que es simplemente por radiación solar, y después llegamos a la transpiración, que es un proceso generado ya por las plantas. Entonces, pues simplemente las plantas van a tomar el agua de aquí por las raíces, por medio de la acción de capilaridad, la van a llevar por los tallos hasta llegar a las hojas. Y entonces viene el proceso de transpiración, que es simplemente toda esa agua que tomó la planta del suelo y no la va a usar en el proceso biológico, la va a liberar por aquí en las hojas en forma de vapor de agua. Entonces, eso es la transpiración. Y pues va a ser afectado por la temperatura, radiación solar, el viento, humedad del aire y la humedad del suelo. Y entonces ya si mezclamos los dos factores, vamos a tener la evapotranspiración, que va a ser evaporación más transpiración. Y en sí esto es lo que más se estudia en hidrología, la evapotranspiración. Ya el efecto que nos produce también las plantas. Y entonces pues vamos a tener varios factores que de pura lógica, los climatológicos, que tienen que ver con radiación, temperatura, humedad del aire y velocidad del viento. Los factores edáficos, que son conductibilidad hídrica, espesor del estrato activo, calor superficial, capacidad hídrica, rugosidad de la superficie, o sea, todo esto tiene que ver con el suelo, los factores edáficos. Y los factores de la planta, pues también dependiendo del tipo de plantas, pues es la evapotranspiración. Entonces, pues en sí, todos esos son factores que influyen, pero pues a lo último, todo se trabaja con fórmulas empíricas. Por aquí están los evapotranspirómetros. Esta era una de las preguntas que hacía en el cuestionario que les dejé, y pues son conocidos como lisímetros. Entonces un evapotranspirómetro pues simplemente lo que está haciendo aquí es un balance hídrico. Evapotranspiración es igual a aportaciones e ingresos de agua menos G, que es salida de agua, y el incremento en la reserva, que es el almacenaje. Entonces esto es un balance hídrico lo que tenemos acá. Y pues simplemente lo que están es representando todos los factores que inciden en el suelo. Tenemos por aquí una vegetación, por aquí un tipo de suelo, y se va a tener en cuenta la precipitación que cae, el agua que se infiltra. Por eso por aquí hay un instrumento que está midiendo infiltración, por aquí hay otro que me está midiendo escorrentía superficial, y de esa manera pues vamos a saber, haciendo la resta de todo lo que tenemos ahí, lo que falte pues es el agua que se fue por evapotranspiración. Entonces simplemente se hace un balance hídrico y de esa manera se saca. Entonces pues esa es la forma cuando se hace con un instrumento midiéndolo en campo. Y entonces pues ya llegamos por último a las fórmulas empíricas. No siempre va a poder hacer un estudio de evapotranspiración donde se haga la medición directa de campo, pues porque va a ser algo, primero, que va a requerir de bastante tiempo y va a ser costoso estar instalando aparatos de eso. Entonces, por eso, pues, se recurre a las fórmulas empíricas. Y ya por aquí tenemos las fórmulas empíricas. Yo les dejé aquí dos métodos y un documento que tenía más métodos sobre las fórmulas empíricas. El documento, por aquí lo tenemos. Entonces aquí viene el resto de fórmulas empíricas de evaporación y evapotranspiración. ¿Tenemos alguna duda
hasta de lo que tiene que ver con la parte de la teoría. No, profe. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. Señor. dígame, señor. Cuando se habla de las fórmulas empíricas para poder implementarlas y tenerlas en cuenta en el cálculo, también se deben tener en cuenta que las condiciones del territorio donde se va a implementar sean similares a donde son originarios, o se pueden implementar independiente. No, lo mejor, lo óptimo es que la ecuación pues haya sido desarrollada para unas condiciones similares a las condiciones del sitio donde se va a hacer el estudio. Por ejemplo, aquí en el documento que les dejé, tenemos dos fórmulas empíricas, que es esta primera de Tonway, que nos dice que esta fórmula da buenos resultados en zonas húmedas con vegetación abundante. O sea que es todo lo más para zonas donde haya bastante vegetación, zonas montañosas. Y tenemos esta otra fórmula, la de Blaney, que fue desarrollada para zonas áridas. Entonces recomiendo utilizar en zonas en las cuales se cuente con datos de temperaturas y debe ser empleada especialmente en zonas áridas o semiáridas. O sea que en una zona como Cúcuta nos da mejor resultados de esta ecuación que la ecuación anterior, porque fue desarrollada empíricamente para condiciones similares a las que tenemos acá. Entonces, pues sí, siempre en hidrología es muy importante ver el origen de las fórmulas, de las ecuaciones, de dónde salieron. Listo, profe, gracias.